Yo creo que ninguno de nosotros pensaba que íbamos a estar aquí, aleluya. Solamente la visión de Dios, solo el amor de Dios hace maravillas y nos trae a este lugar con un propósito. Algo quiere Dios con la estancia, con estas gentes de aquí, que Dios quiere bendecirlos, aleluya. Y pues, hermanos, reciban la bendición. Cada uno de los que viven aquí en la estancia y los que se aproximan aquí, reciban en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, una bendición, una fortaleza, una alegría que traspase no nomás este cielo, sino hasta los cielos que llegue ante el agrado de Dios, y que sean de bendición ustedes también, aleluya. Vamos a compartir la palabra de Dios en el capítulo 9, los que traen Biblia, y los que no, pues estamos con los oídos prestos a escuchar el mensaje de Dios que nos tiene preparado el Señor, aleluya. Dice la palabra de Dios en el capítulo 9, dice en el nombre de Jesús: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con él lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque del Siloé. Aleluya. Dile a tu vecino que está ahí: ve a lavarte al estanque de Siloé. Gloria a Dios. Que traducido es enviado. Fíjense qué bonito. Es enviado. Siloé quiere decir enviado. Ya aprendimos otra palabra en hebreo que quiere decir Siloé, enviado. Aleluya. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que está sentado y mendigaba? Unos decían: él, y los otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Aleluya. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Padre celestial, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, una vez más agradecidos por tantas misericordias, Señor, que nos has dado. Señor, en tus manos ponemos cada alma que está aquí, desde el menor hasta el mayor, Señor, en cada uno de los corazones de la estancia, de este municipio y de esta comunidad, de este poblado, en la estancia Sonora. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendícelos, Señor, bendícenos a nosotros, Señor. El propósito tuyo se cumpla, Señor. Tú eres el autor y consumador de la fe. Tú eres el autor de la vida, Señor. Por ellos están, Señor, por ti, Padre Celestial. Señor, que trascienda el sonido de la fe y que haya, Señor, ese cambio, Señor. Esa revolución, pero del corazón, Señor. Para que puedan sentir, Señor, ese cambio y se olviden del pasado y crean en ellos, Señor, una nueva criatura. Créalos, Señor, a imagen y semejanza del Hijo de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. En el nombre de Jesucristo declaramos el reino de Dios establecido en la estancia Sonora, México, y en Sonora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, aleluya. Amén y amén, aleluya. Qué hermoso pasaje, aleluya. Qué hermoso pasaje se desarrolla en este capítulo de Juan. Cómo está describiendo a detalle un milagro que sucedió allá en Jerusalén en los tiempos cuando el Señor Jesucristo estaba en auge su ministerio, aleluya. Y dijo en auge en el sentido de los milagros, pero sabemos que sigue en auge el Señor, porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, aleluya. El Señor va pasando por un lugar X, por un lugar que Él no pensaba pasar, aleluya. Aunque el Señor tiene todo en control, pero Él también se dejaba mover por el Espíritu, aleluya, el Espíritu de Dios que mora en Él.
Y va pasando por un lugar y se percibe, como nosotros pasamos por aquí, por la estancia, pero no sabíamos que íbamos a estar aquí. Pero alguien por ahí, no sé si la hermana Josefina percibió, aleluya, la corazona percibió y dijo, ahí qué bonito, nos gustaría que llegáramos ahí. Eso lo dijo y yo lo escuché y volteé y me quedé mirando. No, dije yo en mí, vamos a Conchi, allá vamos a predicar. Pero me quedé pensando, bueno, a lo mejor en otra ocasión. No era en otra ocasión, era en ese momento, aleluya. Y fue hecho, como dice Eclesiastés, lo que era es hecho, y lo que iba a ser ya es hecho, aleluya, gloria a Jesucristo. Así que el Señor nos trajo aquí con ese propósito, y pasó como pasó viviendo a ese hombre. Ese hombre estaba ahí en una esquina, quizá en un lugar escondido, quizá, pero fue percibido por el Espíritu de Dios y por los discípulos. Los discípulos percibieron y captaron el panorama, la vida de ese hombre en segundos. Ese hombre estaba ciego pidiendo limosna. Y le hicieron una pregunta al Señor. Una pregunta para cuestionar algo que ellos habían oído por generaciones, por tradición. Las tradiciones decían que un hombre cuando nace enfermo, cuando un hombre nace, en este caso ciego, que ya era maldito, que ya era una maldición, y por consiguiente era un pecador porque habían pecado sus padres o él al nacer. ¿Hasta dónde llegaba la ignorancia de las tradiciones que ellos pensaban? Porque el hombre había nacido ciego. Y le hicieron la pregunta, les brotó preguntarle, maestro, ¿por qué este hombre está ciego? ¿Quién pecó? Tenemos una duda, tenemos un sentir, una duda que aclarar. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y la divina respuesta, la favorable respuesta del Señor, como diciendo, olvídate del pasado. Aleluya. Ese es el tema ahora de esta tarde. Olvídate del pasado y ve y lávate el Siloé. Aleluya. Dile a tu compañero, olvídate del pasado. Dile, olvídate del pasado. Aleluya. Y haz de cuenta que el Señor le dijo a sus discípulos, vamos a suponer que fue Juan el que le preguntó, y estaba Pedro quizá también. Y le preguntaron, ¿quién pecó? Y el Señor dijo, olvídate del pasado. Pero no le dijo así, le dijo, ni este ni sus padres. ¿Sí? Ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Aleluya. Olvídate del pasado. Si pecó o no pecó y pecaron, ya se acabó esa mentalidad, porque yo estoy aquí para deshacer las obras del enemigo. Aleluya. Olvídate del pasado, Juan. Olvídate del pasado, Pedro. Olvídate del pasado, Andrés. Olvídate del pasado, Bartolomé. Olvídate del pasado, Judas. Olvídate, Jacobo, del pasado. He venido a deshacer las obras del diablo, aleluya. Y el hombre, escuchando la conversación, quizá el hombre ciego, ¿cuántas conversaciones había escuchado? Y él ya era de 40 y tantos años. Había nacido ciego, toda la comunidad de ahí lo conocía, lo había visto que nació de pequeño y tenía tantos años de ciego. Y él escuchando, y dicho esto, dice la escritura que Jesús agarró barro. Me llama la atención que agarró barro, ¿sí? O sea, lo describe muy fácilmente. Quizá esas tierras eran barriosas como en Obregón, así como esas tierras barrialosas le dicen, aleluya, ¿sí? O en términos técnicos de ingeniería se dice arcillosa, ¿sí? Entonces agarró arcilla o barro y le untó en sus ojos, aleluya, y le dijo, ve y lávate al Siloé, que traducido es enviado. Y aquel hombre obedeció. Me llama la atención de cómo esa persona obedece y hace el trayecto de ahí donde estaba él a un estanque, al Siloé. Como ahorita
las pilas o piletas que fuimos ahí parecen como estanques, ¿sí? Donde, en las aguas termales de aquí de Aconchi. Y me pongo a pensar, el hermano Tajín, el hermano Raúl, que tuvieron que venir ellos, porque bien se pudieron haberse bautizado en la casa de la hermana Polita. Y yo pensaba, bueno, ¿por qué no nos bautizamos ahí? ¿Para qué tanto movimiento? ¿Para qué tanto, verdad? Vaivenes. O bien se puede haber bautizado también en el Cardonal o en Quino, habiendo tanto, ¿no? Pilas o albercas en Hermosillo. Era cuestión de nomás decidirse y ponerse de acuerdo. Pero tenían que venirse hasta acá, hasta las pilas esas, hasta el estanque ese, donde son aguas y hasta calientitas y calientotas, porque estaban a una buena temperatura de este lado, y son las aguas termales. Entonces le dijo al ciego, ve y lávate, y hizo un trayecto. Bien podía haberle dicho, eres libre. Porque el Señor trata de una manera diferente a unos y a otros de otra manera. El Señor lo sabe, pero el objetivo, el fin es que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. El objetivo es que Él sabe trabajar nuestros corazones, como el alfarero, aleluya. Hablando de barros, el alfarero dice que toma el barro y lo empieza a trabajar. Hay una parábola del alfarero en Jeremías 28 y dice que empieza a trabajarlo cuando Jeremías estaba viendo, porque Dios le dijo, ve a la casa del alfarero. Y se acercó y vio cómo agarraban el barro y lo trabajaban y lo empezaban a darle vueltas, y con sus manos el alfarero lo formaba, depende la figura que él quisiera darle, la estatura, si era una tinaja, una olla con cuello largo, o una olla redondita con un cuellito, o una olla más delgada, como sea. Él veía cómo trabajaba el alfarero y él hacía las ollas como a él le parecía. El objetivo era el mismo, para ser de uso, para ser de utilidad. Y entonces el Señor le dijo, mira, observa esto, cómo le salió chueca, cómo le salió mal una de las ollas. Y entonces el alfarero las agarró y la quebró, la volvió a tirar al piso y la volvió a amasar. La empezó a amasar de manera con palos, a hacerla otra vez la masa moldeable, porque ya estaba durona, ya estaba dura. No la había metido al fuego, pero ya estaba en cierta calidad de dureza, y la quebra otra vez y la golpea de manera que la pone lista para amasarla, y otra vez empieza a hacerla de nuevo porque no le gustó, porque no estaba bien hecha. Aleluya, aleluya. Y Dios le dijo, ¿qué acaso no puede el Padre de las luces hacerle como el alfarero? Si alguna olla no me sale bien, la vuelvo a hacer nueva. Aleluya. Y entonces el dicho este se quedó, y la gente empezó a pensar que cuando salían mal, como hay dichos, que calvo torcido jamás se endereza y cosas de esas. Entonces así empezaron a aplicar la gente la tradición de las personas que nacían enfermas. Así que este hombre recibía todos esos comentarios de todas las personas, que él ya no tenía arreglo, que él ya no tenía cura, que él ya no tenía solución, que ya estaba torcido, chueco, porque le habían dicho que era maldito. Imagínense un bebé, un niño que empieza a razonar. No sé si a los 4 años razona, no sé, yo apenas me acuerdo de 4 años y feria como fotos de las cosas, no me acuerdo muy bien. Hay gente que sí se acuerda a los 3 años, 4 años, 5 ya se aprecia un poco, ya se ve como videos chiquitos así, pero de 3, 4 años son como fotos nomás, se acuerdan. Pero no sé si él de los 3 años, 4 años, que empezó a percibir y empezarle la gente a decirle que era maldito, que había sido maldito y recibía maldiciones según él. Y así creció ese hombre, ese niño. Después fue adolescente, después fue joven, y empezó a crecer con esa actitud de parte de la gente hacia él. Y él pues
como creyéndosela. Pero él en el corazón, pensando también que había una solución, quizá un día cuando estuviera con Dios, quizá cuando Dios arreglara todas las cosas y estableciera el reino de los cielos, quizá él iba a estar sano, quizá él iba a estar bien. Pero no, Jesús iba pasando por ahí, aleluya. Jesús iba pasando por allí y entonces sintió la bendición cuando se le dijo: ve y lávate al Siloé, aleluya. Y él obedeció de inmediato y presto, no tardó en ir y fue. Y se lavó, aleluya. Y se lavó y vio. Pero cuando regresa ya no estaba el Señor. Cuando él se regresa ya no estaba Jesús. Así que él se quedó pensando cómo y quién era la persona que le había dicho ese milagro, que le había hecho tal magnitud. Entonces él se fue a dar gracias a la manera tradicional con los sacerdotes de aquel tiempo, y hizo el ritual de todos los enfermos que sanaban en aquel entonces. Y la gente le decía: tú eres. Porque cuando recibes a Jesucristo, cuando te lavas en el Siloé, entonces tu aspecto, tu actitud, tu mirada, tu caminar se percibe. Las gentes que te conocían, las gentes que conocían a ese hombre, empezaron a dudar porque había una diferencia en él y le preguntaban: ¿eres tú? ¿Eres tú? No pone el nombre del Señor ahí, pero si se hubiera llamado Carlos: ¿eres tú, Carlitos? ¿Sí? ¿Eres tú? ¿O no eres? Y él decía: soy yo. Y otros le decían otra vez lo mismo. Entonces aquellos hombres le empezaron a decir: dinos qué te ha pasado. ¿Por qué? Porque tú puedes ver. Y entonces él le dijo: un hombre que pasó y me dijo que me lavara en el Siloé, y yo lo hice, me lavé y fui y vi y veo. Entonces ellos le dijeron: no puede ser así, traigan a sus padres. Y trajeron a sus padres. Y cuando los papás de ellos estuvieron delante de ese concilio, digamos, delante de esas personas que eran como jueces, ellos le dijeron: pues él es nuestro muchacho y él nació ciego de nacimiento. Él es así, yo no sabemos por qué ahora ve. Imagínense, los padres no captaban y no se dieron cuenta que Jesús había hecho un milagro en su hijo. Y entonces le dijeron: edad tiene, pregúntenle a él, ya es de 40 años, imagínense. Si hubieran vivido en este tiempo, pues ya tiene que ser el director, ya él puede dar informes solitos, ya puede hablar. Entonces lo volvieron a llamar y entonces dudaban. Los hombres aquellos no querían captar, aceptar que Jesucristo lo había hecho sano, y lo llamaron otra vez y le dijo: ¿qué pasó? Ya se los expliqué como 10 veces, le dijo, que no han captado, le dijo, que no han captado lo que pasó, que un hombre pasó llamado Jesús, porque oí su nombre, él me dijo esto y lo hice, me untó barro en los ojos, me lavé en el Siloé y regresé viendo. ¿Quieren acaso ustedes ser sus discípulos? ¿Por qué están tan interesados en él? Y ellos le dijeron: no es cierto, no queremos ser sus discípulos. Pero ¿saben qué? Le dijo él: no sé yo de qué están hablando, no sé qué quieren hacer. Lo que sí sé, que antes era ciego y hoy veo, aleluya. Eso es lo que les puedo decir. Y nadie, ni en ningún libro, ni en ningún registro, ni en los salmos, ni en los profetas, ni en los libros de Génesis se ha registrado que un hombre que nació ciego vea. No hay registro, no hay profeta que haya hecho eso. Entonces ellos le dijeron: ahora tú nos vas a enseñar, ahora tú nos vas a decir las cosas que tenemos que hacer o decidir. Y él les dijo: es que así fueron las cosas. Y lo expulsaron de la sinagoga, lo expulsaron del lugar y le dijeron: ya tú no estás aquí en nuestra lista de aquí del registro de esta sinagoga, no te queremos aquí. Y lo echaron fuera. Y él se fue, y cuando iba saliendo de ahí del templo, del edificio, entonces se apareció Jesús
y le hizo una pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor?, le dijo, para que crea. El que habla contigo, le dijo. Y él dice que se hincó, se postró y adoró. Aleluya. Fíjense qué bonito. Se hincó, se postró y adoró a Jesús. Aleluya. Denle la gloria a Jesucristo. Aleluya. Qué hermoso es captar eso. Captar que el Señor le tenía preparado y él sabía su caminar. Aleluya. Y no le iba a dejar solo. Aunque lo echaron para afuera, aunque lo dejaron solo, aunque lo abandonaron a quizás sus padres también, quizá esos religiosos, Dios nunca lo dejó solo, hermanos. Por eso la Escritura dice en Hebreos 10:17: y nunca me acordaré de tus pecados. Aleluya. Nunca me acordaré de tus rebeliones. Hoy es un nuevo pacto. Hoy se ha registrado un nuevo pacto en la vida del hermano Tajín, del hermano Raúl, de un nuevo pacto. Aleluya. Dice la Escritura: hoy es un nuevo pacto, hoy es un nuevo día en ti, y todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, y nunca me acordaré más de tus rebeliones, nunca más me acordaré de tus pecados. Aleluya. Y estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios. Así que olvídate del pasado. Ese es el tema. Olvídate del pasado y cómo el Señor lo manifestó claramente. Aleluya. Quizá ellos se imaginaban una vasija, y que si no fue hecha a la primera bien, ya no tiene solución. Quizá tú estás pensando también que en tu vida tuviste errores o has pecado, ciertamente, dice la palabra de Dios, y dices tú: pues ya no tengo solución, ya la regué, ya pequé, ya hice esto, me peleé con mi mamá, me peleé con mi papá, y me peleé con el hermano, y con esto y con lo otro, ya no tengo solución. Así tenían a este joven. Ya tú estás fuera, tú estás out, y la gente se empieza a alejar de Dios en vez de buscar a Dios. Pero hay una solución. Aleluya. Sí hay una solución. No es necesario volver a nacer. Es necesario volver a nacer, pero en espíritu y en verdad. Aleluya. No necesariamente físicamente, como le dijo a un maestro, a un profesor. Aleluya. Allá en el capítulo 3 de San Juan, cuando se le acerca a un profesor, Nicodemo, y le dice: maestro, ¿cómo es posible? Aleluya. ¿Cómo es posible? Dios le pague. ¿Cómo es posible un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo se puede meter al vientre de su madre ya siendo viejo? Era la duda, hermanos, de los religiosos. Aleluya. Denle un aplauso a Jesucristo. Era una duda la misma que tenían los discípulos. Le habían transmitido los religiosos lo mismo a Pedro, a Juan, pero ahí estaba Jesús para deshacer las obras del enemigo. Aleluya. Y ese hombre, profesor, también tenía esa duda, y le dijo: ¿cómo es posible que un hombre tan viejo pueda volver a meterse al vientre de su madre y volver a salir como nuevo? Porque el Señor le decía: os es necesario nacer de nuevo. Aleluya. Si no naces de nuevo en agua y espíritu, no entrarás al reino de Dios. Aleluya. Y él: ¿cómo puede ser esto? Y le dijo él: ¿ves el viento? El viento nace, se mueve, pero no sabes de dónde nace y a dónde va. Así son los nacidos de Dios. Aleluya. En espíritu y en verdad. Aleluya. Porque no sabes a dónde va ni dónde viene, pero sabes si se manifiesta. Aleluya. Y se siente. Aleluya. Tienes que sentir ese cambio y tener esa decisión de ser una nueva criatura y de pedirle a Dios: Señor, cambia mi vida, Padre. Cámbiame, Señor. No importa, Padre Celestial, lo que haya hecho. Aún, Señor, quiero perdonar, Padre Celestial. Y el Señor te va a dar la capacidad de perdonar, de pedir perdón y decir: yo quiero ser una nueva criatura. Y como dice en 1 Corintios 5:20, dice: las cosas viejas pasaron. Aleluya. Y hoy son hechas nuevas, pues nueva criatura yo soy. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya.
¿Cómo puede ser un hombre nuevo? Aleluya. Qué bueno que lo experimentamos, aleluya, y nos da gozo